¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, nada, venía a hacer un recado y digo, voy a aprovechar, vamos a grabar un vídeo motoblog. Estamos en abril y ha llegado la nieve, chicos. Ahí estoy viendo la nieve en el monte, ¿eh? Estamos, a ver, ha caído bastante nieve en los montes de arriba, ¿vale? Aquí a nivel del mar no, pero tenemos bastante nieve ya en algunos montes. Así que ha llegado la primavera, porque hemos entrado en primavera hace poco. Y ha llegado la primavera con fuerza este año, ¿eh? Siempre se dice que en abril aguas mil, pero he de deciros que... Bueno, la nieve está ahí la veis allí. No sé si la GoPro va a coger. Aquel monte de allí está todo blanquito, blanco. Vamos en moto a 1 grado ahora mismo. Bueno, vamos bien equipados, como digo siempre. Y frío no tengo, la verdad. Si vas bien abrigado, se puede ir en moto perfectamente. Lo peor, que a mí tampoco me importa. A ver, prefiero que no, pero siempre para mí es la lluvia. Pero bueno, cuando me toca lluvia me pongo el chubasquero de agua, la ropa de agua y ya está. Pero sí que es cierto que aunque haga frío, si vamos en el pavimento seco como ahora, se va perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, para mí andar en moto con frío no te impide sacar la moto, porque mucha gente, ¡buah! Hay gente, ya sabéis, que son moteros de verano. Y es de respetar y no me quiero meter con ninguno, ¿vale? Y luego están los moteros, entiendo, como puede ser mi caso, que sacamos la moto todo el año. Esto ya lo he repetido en varias ocasiones, pero es así. Porque, lo que os digo, llevando bien de ropa, la adecuada, por supuesto. Primero protección, pero luego tenemos ropas, ya sabéis, chaquetas de invierno, chaquetas de verano. Yo, pues, tengo ropa mixta, ¿vale? Para verano y para invierno. Porque ya sabéis que al final, si te pones una chaqueta de gordura como puede ser esta, por ejemplo, esta no es la de invierno, esta es más la de verano, pero llevo jersey, llevo de todo, entonces bueno, voy bien. Pero sí que es cierto que tengo otra chaqueta de invierno con más capas, para cuando hace menos 5 bajo cero, 10 o lo que haga falta, que con eso vas que te cagas, porque la tengo más que probada. Y pantalones también, llevamos estos de gordura, que bueno, esto va tapado, con esto no pasa nada de frío, o sea, nada, cero, os lo aseguro, cero. Estos son de invierno y ya os digo yo que con esto llevo también mi pantalón vaquero debajo, pero es que nada, me va pegando el aire y no siento nada de frío, nada, es una pasada. Por eso digo que ir en moto con frío, si no andas en moto es porque no quieres, o porque no tienes a lo mejor la ropa adecuada, o porque no te apetece y punto pelota, Esto es así, ¿vale? Pero nada, de la moto se disfruta siempre. Y nada, me soléis preguntar mucho por esta moto, en vídeos que tengo colgados. ¿Y qué tal va la moto? Me escribís. Bueno, ya sabéis que tengo muchos vídeos y evidentemente no puedo responder a todos ni de coña. Eso es así, es imposible, porque tengo muchísimos mensajes, no solamente en un vídeo, porque a lo mejor en algún vídeo tengo 10 mensajes, en otro tengo 100, en otro tengo 7, depende del vídeo que haga, pero el problema es que como tengo más de 300 vídeos en mi canal, pues claro, en todos esos vídeos la gente va escribiendo cosas, oye esto, oye aquello, van llegando, ya os digo, se me acumulan todos los mensajes de todos los vídeos y me es imposible contestar a todos, esto está claro. Entonces, pues me soléis preguntar qué tal esta moto, no sé qué, y yo la verdad que de momento ya veis que estoy muy contento con ella. Ya sabéis que yo me caliento más que el motor y me pega un arrebato y de repente os hago un vídeo que he vendido la moto. Entonces así, yo soy así, ¿vale? Mirad la nieve ahí arriba, no sé si la estáis viendo ahí arriba la nieve, se ve perfectamente, ¿vale? Muy bonito. Esta tarde, de hecho, ahora será cerca de las 2 y pico, y dentro de... Nada, voy a comer ahora en casa, ahora voy a casa, me está haciendo un recado y voy a comer un poco y me voy con mi familia a la nieve, ¿vale? Vamos a subir, a lo mejor nos vamos a ir al monte Aralar, que lo tengo más o menos cerca. Los que sois de fuera no vais a conocer ese sitio seguramente, y nos iremos a dar una vuelta con la familia y a disfrutar un poquito con los peques. Mira, un mini,
qué guapo estaba. Mira, mira, un 850. ¡Wow! ¡Qué guapo! Ah, son clásicos. Ah, vale, vale, vale. Hoy había clásicos aquí. Hondarribia, creo. ¿Sí? Eso sería la Hondarribia. Hostia, qué chulo. Había, no sé, algún rally de algo. Sí, sí. Y me preguntáis sobre esta moto y lo que os he dicho. Pues yo a día de hoy estoy encantado. Sí que es verdad que al principio, hostias, nos hemos bajado en una R1250, una BMW, chicos. Los que me seguís en el canal ya lo sabéis. Y el cambio es importante, en todos los aspectos, por supuesto, ¿vale? BMW, chapó, me quito el sombrero, me lo quito, chapó. Yo soy de BMW, siempre os lo he dicho, chicos, siempre os lo he dicho, ¿vale? Yo soy de BMW. Eso no quiere decir que tenga otras motos, como podéis ver, y pruebe otras motos que me dan la oportunidad de probarlas. Y ojalá me sigan dando la oportunidad de probar muchas motos más y poder enseñarlas aquí en el canal, para todos vosotros. Pero lo que os digo, me he bajado una bestia de una BMW y el cambio fue importante, ¿vale? Y a día de hoy ya me he adaptado después de 3 meses que llevo con esta moto, creo, o algo así. Ya yo ya me he adaptado a la moto, pero la verdad que el primer mes, hostias, no voy a decir que fue duro, pero sí que decías, hostias, ¿no? Porque claro, el cambio es muy importante. Pero una vez que van pasando los meses, las semanas, voy andando con ella, es como que tu cuerpo ya se ha adaptado, se ha hecho, digamos, pues a todo, sobre todo al motor, porque luego las prestaciones de esta moto, me quito el sombrero, son brutales, o sea, todo, frenada, paso por curva, todo va increíble, los frenos, me encanta todo, os lo digo de verdad, para el precio de esta moto, todo me encanta, os lo digo en serio, Lo único, pues lo que os he dicho, la potencia, ¿no? Al final, pues tu cerebro cuesta adaptar, ¿no? Porque, ocha, vas a abrir gas y ves que con la bestia, tocábamos el acelerador en sexta y te ponías de aquí a allí en 3 segundos. Con esta, pues a lo mejor tardas 15, ¿no? Ya me entendéis. Pero vamos, la moto va increíble, o sea, increíble. Yo la sigo recomendando, ¿vale? Yo sigo recomendando esta moto. A día de hoy la sigo recomendando, os lo digo de verdad. Si tenéis un presupuesto, porque este vídeo, pues bueno, me habéis preguntado algunos y ya os he contestado, pero voy a aprovechar. Esta moto, lo que os digo, a día de hoy va muy bien. Si tenéis un presupuesto bajo, que no podéis disponer de gastaros, ya me entendéis, 10.000, 15.000, 20.000, 20 y pico mil en una moto Maxi Trail gorda o una de cartera, me da igual. Si buscáis una Maxi Trail, mira, ahí están pasando los clásicos, ahí he visto Porsches antiguos, ¡wow, qué bonitos! Si estáis buscando una Maxi Trail pequeña, un Renault 4, perdona que me desvíe del vídeo, pero es que a mí ya sabéis que los coches me encantan también, me encantan las motos y los coches, o sea, soy adicto, ¿vale? Es mi droga, ¿vale? Es mi droga. Entonces, si veo un clásico, os lo voy a decir, lo siento. Y lo que os digo, estamos hablando de una moto de 7.000 pavos, aparte equipamiento, ¿vale? Si queréis maletas un poco más, sube. Pero por 7.000 y pico euros tenéis esta moto equipada a tope, hasta arriba. Y es un precio muy interesante si no buscáis, lo que os digo, una gran cilindrada. Y ya os he hecho varios vídeos de todo esto, pues para meternos en off-road. Yo con esta moto estoy encantado. Siempre quieres, ¿no? Pues a lo mejor una moto que pese menos. Pues sí que es cierto que a veces me he metido con esta moto en algún sitio complicado y dices, hostias, todavía se siente pesada. Ya no se siente pesada como la GS, ni mucho menos. Esta moto pesa 170 y pico kilos. Es una gozada, esto es una bicicleta comparado. Ahí también tenemos, mira, Chindoki, todo nevado, blanco. Luego iremos allí a la tarde. Y lo que os digo, pero vamos, yo me manejo muy bien, llego con los 2 pies al suelo perfectamente. La autonomía de esta moto es increíble, os lo digo de verdad. Yo hablo de esta moto, ahora más en el mercado, ya sabéis, pero esta moto, la autonomía de esta moto es brutal. Yo, como siempre he tenido motos gordas, normalmente, pues claro, los consumos siempre han sido a motos gordas y no hay más. Yo le metía candela y la gasolina duraba lo que duraba, ¿vale? Eso es así. Y ahora con esta moto, pues lo que os digo, le metes 20 y pico euros
y te entra la risa. O sea, os lo digo de verdad. Y hoy, a día de hoy, como está el tema del combustible, que ya sabéis que está todo por las nubes, pues echarle 20 y pico euros y hacer 500 kilómetros, por ejemplo, pues pocas motos en el mercado. Estamos hablando de una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, pero más que suficiente, os lo digo de verdad, ¿eh? A mí, os digo, me gusta darle. Con esta moto, pues es lo que hay. Es una moto que si le das, va, la moto va, pero le cuesta pues más que, digamos, una 800 o una 1000, evidentemente, una 1200. Pero estamos hablando de una moto que se pone a 170 y pico sin problemas. Se pone 160 sin problemas, o sea, se pone tita, os lo aseguro. Y pasar de 170 con esta moto, os lo aseguro que se pasa. Ya la moto va a tope, pero va, la moto va, o sea, no hace cosas raras. De que digas, se va a romper o se va a romper, o vibra la moto. Hay gente que se queja, yo cuando voy con las maletas, en foros he leído de gente que cuando va a partir de 120 con las maletas en esta moto, que si le empieza a vibrar, que si el manillar, que si hay gente que le pone aquí el típico soporte del amortiguador para absorber las vibraciones. Yo, chicos, con esta moto he ido rápido, os lo digo de verdad. Con maletas, ahora vamos con maletas, porque está haciendo unos recados y llevo las maletas cargaditas, ¿vale? Porque voy a hacer unas compras y, pues mira, en las maletas pues he metido ahí prácticamente toda la compra que me hace falta. Y vas a 140, 150, 160 con las maletas en mi moto, en esta moto, a lo mejor en la tuya no, ¿vale? A lo mejor en la tuya no. Yo hablo de la mía y mi moto va perfecta. Esta moto a 160, por ejemplo, si vas... Ahora vamos despacio, pero vamos, no me hace nada del volante, del manillar, que va la gente que dice, mira, 160, 140, 130, a partir de 120 me empieza a hacer así el manillar, me empieza a hacer así, me jode turbulencias y se me empieza a mover toda la moto. Yo os hablo de mi caso, insisto, esta moto no tiembla nada, os lo digo de verdad, ¿eh? Con maletas nada, y sin maletas va de maravilla, menos peso, más ágil, evidentemente. Pues os digo que yo he oído de todo. Yo en mi caso, todo bien. Como me habéis preguntado, estoy contento con ella, la verdad. No tengo ningún problema. Va bien. O sea, y insisto en este detalle. O sea, estamos hablando de una moto con un precio bajo, pero con unas calidades, os lo digo en serio, brutales. Y una moto muy polivalente que te vale para todo. Esta moto te vale para todo, para viajar, para hacer rutas largas. Vamos con un 500, no vamos con una moto de 125 ni de 2,5. Vamos con un 500, tenemos una velocidad que os acabo de decir anteriormente muy elevada, o sea que se puede ir perfectamente bien con dos personas. Bueno, chicos, mirad, acabo de parar aquí y para los que me habéis preguntado, pues lo que os decía, el equipamiento de esta moto y demás, bueno, ya os he hecho varios vídeos, ya veis que la moto vengo ahora de ruta, como os he dicho, y el tema de maletas, ya veis, vamos equipados. Yo llevo las maletas, ya os digo, he estado haciendo ahora unas compras, no hace falta comida para casa y demás, y bueno, es una manera también de sacar la moto, y digo, mira, me voy a hacer las compras, en vez de con el coche, me llevo la moto, y tenemos una capacidad buena, aceite, leche, bueno, llevo todo un poquito ahí metido, pero a la gente, es que esta moto con las maletas, no sé qué, hace cosas raras, ya veis, pues 3 maletas, pues esta moto va perfecta, os lo digo de verdad, puedes ir a velocidades altas, fuerte, muy fuerte, 160, y en esta moto, a mí no me hace nada la moto de cimbreo, a mí, insisto. Chuches de esta moto que le he metido, bueno, esta cuando la compré ya le metimos los faros auxiliares, muy recomendables, los recomiendo 100%, la siguiente moto que tenga, si es Maxi Trail, por supuesto que intentaré ponerle faros auxiliares porque te dan seguridad, sobre todo de noche, de día también, si los pones te haces ver, siempre, ¿no? Depende si vas por una zona de montaña y demás, pues también te va a venir bien porque te vas a dejar ver y quieres o no, pues oye, que te vean cuando vas en moto es importante, ¿vale? Por lo menos es lo que a mí me parece lo más razonable, ¿vale? Que alguien te vea a lo lejos, sobre todo cuando vamos en moto. Y luego lo que os digo, la visión que trae, que os dije que os iba a hacer un vídeo, pero no me ha coincidido. De noche, porque es que es acojonante, se lo he dicho a mucha gente, ¿eh? O sea, enciendes los faros auxiliares y hace el faro, ¡bum! O sea, de ir conduciendo con la moto recto y solo ver el trozo así, a ir por una montaña entre curvas y de repente con los faros auxiliares ver todos los laterales, a mí me da mucha seguridad yendo en moto cuando vas de noche. Porque lo que os digo, cuando vamos por caminos circulando, que bueno, pocas veces, pero te puede coincidir, sobre todo en invierno, que los días son más cortos, a mí me ha pasado, que sales a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde y enseguida se hacía de noche,
y me tocaba por alguna zona de montaña, pues que cuando vas por la montaña, lo que digo, pues vas entre caminos y solo ves lo recto, no ves los laterales. Y con los faros auxiliares tienes toda la zona de la derecha iluminada, pero perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos sale un animal o lo que sea, lo vamos a ver rápidamente. Porque si tú vas enfocando aquí y aquí no ves nada, en el momento que sale algo de aquí, esto está negro. Aquí no vemos nada, en este campo de visión no hay nada. Vas enfocando solo aquí. Pero si tú enciendes los faros auxiliares y tienes todo esto iluminado, en el momento que sale aquí un animal, lo que sea, cuando vas de noche, porque por el monte te puede salir cualquier cosa, lo vas a ver. Y si tú ves aquí salir un animal, te va a dar tiempo a rectificar a lo mejor, a tirar a un lado, o frenar, o lo que sea. Pero si tú vas aquí y ya el animal está aquí saliendo, tú eso todo estás viendo negro. Cuando ya esté el animal aquí es cuando lo vas a ver y te lo vas a comer. Entonces, muy importante, sistema de seguridad, os lo digo de verdad, yendo en moto, faros auxiliares, os lo recomiendo 100%, os lo digo en serio, muy importante, me parece un sistema que tenía que ser obligatorio en las motos, porque es que cuando vamos de noche, tener ese campo de visión para mí es vital. Luego, otra cosa que le puse que también os lo expliqué en algún vídeo, el ampliador de pata que le pusimos, ¿vale? A ver si cojo esto. Este ampliador de pata también, ¿veis? Te lo compré por AliExpress. Creo que en AliExpress en alguna página. Pues bueno, pues es más anchote que el original, que es así. Nos va a dar más plataforma al suelo. Sobre todo cuando hacemos off-road, que a mí me pasa mucho cuando voy al monte con la moto. Pues que voy a dejar la moto y hostias. Y hostia, con esa plantillita pequeña de abajo no me da seguridad. Y ahora con este tocho que le he metido ahí, pues cuando pongo la moto en tierra, pues se agarra mucho más. Entonces me parece importante. No sé si os dije también en algún vídeo de esta moto, es que el equipamiento que trae esta moto es brutal. Fijaos, la palanca de cambio de esta moto, también, mirad, ¿veis? Se recoge, se plega, ¿vale? Si se te cae la moto y tienes la más suerte que te pega aquí, yo mi antigua BMW R1250 me pasó haciendo off-road, que iba con mi amigo, nos metemos en una pista y nada, iba parado, iba casi con los pies puestos en el suelo, pero fui a echar el pie al suelo y no llegaba, ya sabéis el problema que tenemos los que tenemos pies cortos, y no llegué, y hostia, se me cayó bueno, yo estaba casi parado, bueno, no, estaba parado, fui a poner el pie para parar, y no me llegó, y la moto se me cayó, y era todo tierra, era todo barro, y justo cuando cayó la moto aquí había una piedra, aquí, o sea, increíble, justo, una piedra. Y me pegó aquí la piedra, ¡pum! Y se me quedó todo esto doblado. El cambio de marcha se me quedó doblado. Todo doblado. Y, ¡uy, la hostia! Y nada, lo enderezamos, el de aluminio, lo enderezamos, porque se me quedó todo doblado. Y no podía meter las marchas, con la gota no me daba. Y al final mi amigo, con un tubo que tenía en las herramientas, lo enderezamos y quedó perfecto. Pero este, pues bueno, si te caes, fijaos qué detalle. ¡Tac! Te caes encima de una piedra, ¡pum! A ver, si te va a quitar casi todo el golpe, ¿vale? No digo que no se pueda romper, pero ya que esto se plegue, muchas motos no traen ese sistema. Y esto es un detalle que viene de serie, ¿vale? En esta moto, viene de serie, ¿vale? Entonces, estos detalles marcan la diferencia en muchas motos de este precio, ¿vale? Lo que os digo, porque al final, lo que os digo, la gente, joder, es que se puede mejorar, todo se puede mejorar, siempre lo he dicho, se puede mejorar todo. Pero es que estamos hablando de una moto, vale, 6.000 y pico euros, y mirar el equipamiento, barras laterales. Estoy haciendo este vídeo porque me habéis preguntado, ¿vale? Barras laterales de serie. Y estos protectores os he puesto yo. Estos son unos protectores de plástico. En caso de que caiga la moto, pues va a pegar aquí primero el plástico, a caer al suelo, y digamos que no va a rayar la barra, ¿vale? Si no tienes esto no pasa nada, porque la barra te va a proteger y no vas a romper los plásticos de la moto, que para eso está diseñado. Cuando se os caiga la moto en off-road o en la carretera, tenemos estas barras que vienen de serie, que me parece importante. Pero yo aparte le he metido estos protectores. Estos protectores valen para cualquier moto. Creo que venían en internet que eran para BMW y cosas así. O sea, tenéis que medir la barra, pero ya os digo, vale una porquería. Por poco es un plástico y si cae, pega aquí y va a hacer que tu barra no se raye. Entonces, bueno, es una pijada, pero bueno, oye, está ahí. Todo lo que se pueda proteger y valga poco dinero, pues bueno, ¿por qué no? Y pues lo que os decía, las chuches, los faros auxiliares. Nada, este también viene con los protectores estos, que valen una mierda. Estos protectores no se valen 5 euros si no los rompe. Es que todo esta moto es económico. Y la verdad que ya veis cómo va. La moto va perfecta y va muy bien. Y el equipamiento que trae, ¿qué os voy a contar? Y con las maletas y todo, va muy bien.
Y en off-road, es reconocer, cuando la meto en el monte y esto, estoy encantado, ¿eh? Bajando presiones es otra moto, ya os lo he dicho en algún vídeo, ¿eh? Solamente con bajar las presiones en esta moto, cambia. Si las metes como está ahora, esto pasa en cualquier moto, si tú metes esta moto como está con las presiones de carretera, la moto es inconducible, o sea, bueno, inconducible. Vas, pero vas botando. Bajas las presiones en esta moto, y esto es una recomendación que yo he probado, ¿eh? Lo que a mí me va bien, a ti seguramente que te va a ir mal, o no. Pero bueno, yo os digo, porque alguno también me habéis preguntado, ¿qué presiones le pones en los ROS, no sé qué? Y esto es jugar a vuestro gusto, es lo que digo. Lo que a mí me va bien, a ti te va a ir mal seguro, ¿eh? O no. Pero bueno, como me lo habéis preguntado, os lo digo. Yo le meto 1,5 a cada rueda, en off-road, de piedra, cuando hay piedras. Si va a ser un off-road de tierra suelta, o sea, tierra normal, sin piedras, pues bueno, podéis ir a 1,7, 1,8, yo suelo andar ahí. Pero yo cuando me meto entre piedras, ya sabes, son caminos con bastante piedra y vas todo el rato pumu, le pones a 1,5 y esta moto es otra cosa, o sea, se lo come todo. Esta moto en 1,5 se lo come todo, os lo aseguro. No te enteras que vas entre piedras, es una gozada. Dices, ¿cómo puedo absorber? Con esta escallaba que trae de serie, chicos, esta escallaba, o sea, y bajando las presiones, te puedes meter en sitios complicados que la moto va increíble. Y os lo he dicho en algún vídeo, podemos retocar las Callaba en precarga, extensión, etc. Todo, podemos retocarlas. Yo las tengo configuradas como de serie, o sea, no me hace falta tocarlas. Hay gente que se pone ahí con los clics a tocar, clac, 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 se pone a tocar, a configurar, porque sí que es cierto que también vas a la casa y ni ellos mismos saben, porque tampoco han probado, ¿sabes? Ellos no te van a decir, bájale aquí 5, 4. No, yo os digo, podemos toquetearlas, yo os lo he dicho alguna vez, pero yo las tengo taladas como están de serie y a mí me van bien. Yo os dije en algún vídeo que al principio sí que es verdad que la moto iba muy dura cuando la compré y era una locura. Pues. Yo cuando cogí esta moto, o sea, acababa loco, botaba mucho la moto, iba muy dura, muy dura. Y a partir de los 800.000 kilómetros, o sea, las suspensiones ya empezaron a trabajar para mí normal, pero hasta ahí iba muy dura. Pero ahora la moto va increíble, la suspensión increíble, pero no la sé toqueteo, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo tienes toqueteadas las suspensiones? Y les digo, yo la tengo de serie, y a día de hoy las tengo de serie. ¿Que en un futuro las toque? No voy a decir que no, pero no lo creo porque estoy a gusto. Entonces, ¿por qué toquetear una cosa que te va bien? A mí, por lo menos, no me interesa. Igual que la trasera también la podemos configurar, toqueteando, con destornillador, tenemos los clics. Pero bueno, yo, nada, no pienso toquetearlas para nada. Así que nada, luego el asiento, tenemos el asiento de 820, no tenemos el asiento alto. Esta moto viene con el asiento de 840 de altura, que es el que trae de serie, o este es el de 820, que es más rebajado. Yo tengo el rebajado porque ya sabéis que mide unos 67 y me va mejor. Pero lo demás, ya os digo, la moto súper bien. Podemos configurar la cúpula en 2 alturas, manualmente, que hay que quitar los tornillos. Y ya os digo, como me sois preguntar, pero bueno, ¿os la recomiendo? Sí, la moto por el precio y la calidad, la verdad que es una moto muy acertada. Así que nada, con estas imágenes de mi Mad Dog Montana XR5 os dejo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad un like y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Ya va a venir el veranito, calorcito, y nos empezaremos a meter ya más por el monte, porque ahora, entre que ha sido invierno y ha hecho muy malo, pues tampoco he tenido mucho tiempo, pero bueno, ahora ya con el calorcito nos animaremos más y empezaremos a hacer más rutas de carretera y de montaña seguro. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.